Un gusto saludarles por parte del Instituto Gubernamental Central Vicente Cáceres, también por el Departamento de Ciencias Naturales, impartiendo la asignatura de Química 2. El tema del día de hoy es la composición porcentual, impartido por la docente Marta Romero, su servidora. Primeramente hay que definir qué es composición porcentual. Y para eso tenemos que la composición porcentual en masa se define como el porcentaje de masa de cada uno de los elementos presentes en un compuesto. Entonces, para poder entender mejor estas palabras, vamos a tomar en cuenta lo que es la fórmula de la composición porcentual. Recordemos que tenemos que tener presente la cantidad de masa presente de cada elemento en el compuesto. Entonces la fórmula nos detalla el porcentaje del elemento X que está presente en el compuesto es igual a la masa atómica del elemento por el número de átomos del elemento presentes en esa molécula o en ese compuesto entre toda la masa molecular del compuesto multiplicado por 100. En este caso vamos a poner un ejemplo en el cual es calcular la composición porcentual de lo que sería el potasio, nitrógeno y oxígeno en el nitrato potásico, donde tenemos la fórmula química escrita a la par. En este caso, recordemos que el primer paso es determinar la masa molecular del compuesto. Para eso, nosotros necesitamos los elementos del tema anterior. Entonces, tenemos que tener esta tablita que ya fue explicada, que está el elemento químico, el número de átomos que hay en el compuesto, la masa atómica. Entonces, en este caso, lo que vamos a ir haciendo es que por medio de la tabla periódica que nosotros tenemos a mano, vamos a ir multiplicando la cantidad de átomos por la masa atómica. Por ejemplo, en el caso de lo que es el potasio, 1 por 39 gramos sobre mol nos da 39 gramos sobre mol. En el caso del nitrógeno, que es el número 7 en la tabla periódica, tenemos 1 por 14 gramos sobre mol, que es igual a 14 gramos sobre mol. En el caso del oxígeno, como ustedes se pueden observar, tenemos 3 átomos, en lo que sería la fórmula del compuesto químico de nitrato de potasio. Entonces nosotros decimos 3 átomos de oxígeno por su masa, que es 16 gramos sobre mol, igual a 48 gramos sobre mol, para tener una masa total de todo el compuesto de 101 gramos sobre mol. Tenemos que tener en cuenta que solo acabamos de hacer el primer paso, que es determinar la masa molecular, que es uno de los elementos que nos pide la fórmula para poder determinar la composición porcentual de cada uno de estos elementos. Entonces el paso 2 sí ya es calcular la composición porcentual de cada uno de los elementos del nitrato de potasio. Entonces tenemos la fórmula química que debemos de volverla a recordar, el porcentaje de elementos, el porcentaje del elemento X que vamos a estudiar, que el primero es el potasio. Entonces nosotros vemos la siguiente slide y vemos que dice que la composición porcentual del potasio es igual a la masa atómica, que fue la que nos lo dio la tabla periódica, por lo que es el número de átomos que tenemos en el compuesto del nitrato de potasio, que solamente es un átomo entre el total de todo el peso de la molécula. Este lo multiplicamos por 100 y nos dio un porcentaje del 36.67. Quiere decir que esa es la cantidad de potasio en lo que sería la molécula tomando en porcentaje. Recordemos que también tenemos las mismas unidades en la parte del numerador como en el denominador, y estas unidades, por lo tanto, fueron canceladas para darnos el porcentaje que nosotros es el que estamos buscando.
En segundo lugar, dice que también tenemos que calcular la composición porcentual del nitrógeno. Entonces seguimos la fórmula, que sería masa atómica del elemento, que la masa atómica del nitrógeno es 14 gramos sobre mol, por un átomo que tiene lo que sería el compuesto sobre lo que nosotros observamos, que es el total del peso o masa molecular multiplicado por 100. Volvemos a hacer lo mismo de cancelar lo que son las unidades que están tanto en el numerador como en el denominador, para que nos quede en unidades de porcentaje, ya que estamos hablando de proporción. Pasa lo mismo con la composición porcentual del oxígeno. Recordemos que el oxígeno es el número 8 en la tabla periódica y tiene un peso atómico de lo que es 16 gramos sobre mol. En este caso es interesante observar que aquí tenemos 3 átomos, que es diferente a lo que teníamos en el nitrógeno y en el potasio. Por eso es que lo multiplicamos por 3, porque tenemos que tener en cuenta la fórmula química del compuesto. Entre lo que sería 101 gramos sobre mol, que es el peso total de la molécula, recordamos cancelar cada una de las unidades, lo multiplicamos por 100 para darnos un total del 47.48%. Como observamos, en el oxígeno nosotros tenemos mayor cantidad de átomos, entonces tenemos que es lo que más se encuentra dentro de el compuesto químico. Una cosa interesante para saber que nuestro ejercicio está correcto es verificar que esto nos dé una suma del 100%. También tenemos otro ejemplo para ir verificando esta composición porcentual cuando es una molécula más grande y tenemos mayor cantidad de lo que son átomos en este compuesto. Entonces nosotros observamos lo que es este ejemplo: determinar la composición porcentual del calcio, nitrógeno y oxígeno en el nitrato de calcio. Como ustedes pueden observar en la fórmula química, el calcio solo tiene un átomo. En el caso del nitrógeno y el oxígeno tendríamos que multiplicarlo por 2, porque el nitrógeno, ustedes observan que tiene un átomo de nitrógeno, no más que no está expresado. Entonces yo digo 1 por 2 son 2, entonces tenemos 2 átomos de nitrógeno. En el caso del oxígeno también tenemos que multiplicar, porque observamos que está ese paréntesis, que significa multiplicación. Y como los subíndices indican la cantidad de átomos, yo diría 3 por 2, 6, que sería la cantidad de átomos de oxígeno presentes en el nitrato de calcio. Recordemos que siempre vamos a determinar el primer paso, que es encontrar la masa molecular de este nitrato de potasio, que es un tema que nosotros ya habíamos visto con anterioridad, que también lo volvemos a recordar por el desarrollo de esta tablita, encontrando cada uno de los elementos del compuesto, la cantidad de átomos y la masa atómica, que nosotros lo encontramos en la tabla periódica. En el caso del calcio, ustedes observan que solo tenemos un átomo de calcio, el cual lo vamos a multiplicar por su masa atómica, que es 40, y digo 1 por 40 gramos sobre mol igual a 40 gramos sobre mol. Pasa lo mismo con lo que es el nitrógeno. El nitrógeno, recordemos que lo multiplicamos por 2, entonces el nitrógeno nosotros hacemos 2 por 14 igual a 28 gramos sobre mol. En el oxígeno, recuerden que ya habíamos hecho la multiplicación de 3 por 2 igual a 6. Entonces yo digo 6 por 16 gramos sobre mol, que es la masa atómica que encontramos en la tabla periódica, que es igual a 96. Entonces lo que estamos buscando aquí es determinar la masa molar del compuesto, que sería igual a 164 gramos sobre mol. Entonces, ya teniendo eso, que es una parte importante de lo que sería las fórmulas para determinar la composición porcentual de cada uno de estos elementos, entonces tenemos entonces que la fórmula
dice el porcentaje del elemento X, que en este caso sería calcio, nitrógeno y oxígeno, igual a la masa atómica del elemento por el número de átomos del elemento entre la masa molecular del compuesto multiplicado por 100. Recordemos que lo que ya está en el denominador, que es la masa molecular del compuesto, fue lo que calculamos en el primer paso. Entonces vamos a calcular el de cada uno de los elementos. Entonces digo yo, la composición porcentual del calcio, recordemos que el calcio tiene un peso atómico de 40 gramos sobre mol, lo multiplicamos por 1 porque solamente tiene un átomo en lo que sería este compuesto, entre la masa molecular del compuesto que ya fue calculada, que es 164 gramos sobre mol. Otra cosa importante, recuerden que cuando estamos trabajando tenemos que trabajar también las unidades. En este caso, tanto el numerador como el denominador tienen lo que son unidades de gramos sobre mol, las cuales nosotros debemos eliminar para que nos quede un total del 24.39%, porque estamos trabajando en el caso de porcentaje. También observamos que la composición porcentual del nitrógeno, nosotros utilizamos el peso atómico este que está en la tabla periódica, que son los 14 gramos sobre mol por 2 átomos que tiene lo que sería la molécula que multiplicamos 1 por 2 igual a 2 y los 164 gramos sobre mol, los cuales nosotros encontramos en el primer paso, que es la masa molecular del compuesto. Anulamos o cancelamos lo que son las unidades para darnos un total de el 17.07% de lo que se encuentra en nitrógeno en lo que sería este compuesto. Por último, observamos en este ejemplo la composición porcentual del oxígeno, su peso o masa atómica de 16 y 6 átomos, porque recordemos que multiplicamos los subíndices que indican la cantidad de átomos de ese elemento dentro del compuesto. Digo 3 por 2, 6. Entonces, lo dividimos entre los 164 gramos sobre mol, eliminamos lo que son las unidades, obviamente todo esto es multiplicado por 100% igual al 58.54%. Si ustedes observan, esto es más de la mitad de lo que sería la masa del compuesto en lo que respecta al oxígeno, teniendo que ser un 58.54%. Siempre hay que verificar que la suma nos dé un 100% para saber que no tenemos ningún error en cuanto al procedimiento que nosotros estamos realizando. También es importante conocer cuáles son las aplicaciones de la composición porcentual en lo que es la vida diaria. Por ejemplo, los químicos forenses medirán la composición porcentual de un polvo blanco desconocido y lo comparan con la composición porcentual del azúcar, la sal, la cocaína para identificar este polvo. Recordemos que esto es muy interesante, ya que podemos no solo calcular lo que sería la composición porcentual en el momento de compararla, sino que también conocer cuáles son los elementos presentes en este compuesto. Es por eso que también los químicos verifican lo que es la pureza de un compuesto, que la podemos comparar la composición porcentual calculada de la sustancia con la que encontramos experimentalmente. En esta aplicación básicamente la utilizan lo que son los químicos farmacéuticos para verificar lo que es la pureza del medicamento que ellos están desarrollando, ya que recordemos que ellos les exigen unos altos controles de calidad mediante las normas ISO con las cuales ellos trabajan. También en la parte de la aplicación de la composición porcentual en la vida diaria, se puede ser más preciso o se debe de ser más preciso en el desarrollo de cada proceso y evitar errores
que puedan perjudicar a la industria y a los trabajadores que trabajan con sustancias químicas. Un ejemplo claro en esto es cuando se trabaja con la fabricación de pinturas y se está trabajando con el disolvente, el tolueno. El tolueno básicamente trae bastantes consecuencias a lo que sería el sistema nervioso. Es por eso que es grato también para el Instituto Central y el Departamento de Ciencias Naturales darle las gracias por su atención, por lo que decimos que la química es la base de la vida. Por eso la labor del químico es de vital importancia al estudiarla, para mejorar su aplicación a la vida cotidiana, a la industria y a todo el quehacer humano. Es por eso que en el Instituto Central decimos que la química es la ciencia central. Muchas gracias por prestar atención y nos vemos en el próximo video.